Hola, hoy vamos a hablar sobre plásticos micro y nanoplásticos, una problemática ambiental. Contenido de la charla, vamos a hablar qué son los plásticos, su producción, su manejo, los plásticos como contaminantes, qué transformaciones sufren los plásticos en el ambiente, cómo se forman los micro y nanoplásticos, cuál es su clasificación, cuál es su ecotoxicidad. Vamos a mencionar la tecnología para remoción de microplásticos y algo sobre modelos de producción económica. ¿Qué son los plásticos? Los plásticos son macromoléculas químicas sintéticas. Es importante la palabra sintética, el énfasis, porque hay macromoléculas naturales. Por ejemplo, el almidón, la celulosa, la lignina, también llamados polímeros sintéticos, que tienen la propiedad de ser maleables y por lo tanto pueden ser moldeados en estos sólidos de diversas formas. Y el énfasis en el aspecto sintético o natural se refiere a la biodegradabilidad. Los polímeros naturales, en líneas generales, son biodegradables en su gran parte. Hay algunos como que, por ejemplo, la lignina, de una tasa muy baja de biodegradación, pero en líneas generales los polímeros naturales son biodegradables, a diferencia de los polímeros sintéticos, cuya tasa de degradación es mucho, mucho más baja. Ahora bien, los polímeros son moléculas largas, como pueden ver aquí en la imagen, constituidos por moléculas más pequeñas, la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Imaginamos una cadena donde cada eslabón de esta cadena constituye unos monómeros. Puede ser que sea un solo tipo de molécula, un solo tipo de monómero, se llama homopolímero, o que sean de diferentes monómeros, lo cual se denomina copolímero. Un ejemplo lo tenemos aquí en el caso del polietileno, cuya monómero es el etileno, es un gas que se produce en la refinación de hidrocarburos, y el polietileno es uno de los plásticos más conocidos, más usados por el humano. ¿De qué manera se producen los artículos plásticos? Bueno, las empresas petroquímicas elaboran los polímeros en forma de estas perlas o estos pellets, también como se les conoce. Estos pellets o estas perlas se llevan a una máquina que se llama en este caso una extrusora, se colocan en este embudo, se funden y pasan a través de tornillos sin fin ese material fundido a través de un molde. Aquí se forma lo que es la pieza plástica como tal. Puede ser esta pieza, puede ser un molde, puede ser una especie de sopladora de forma tal que se forman las bolsas plásticas. Y es importante resaltar que cuando se forma una pieza plástica puede ser que lleve algún tipo de aditivo, ya sean las llamadas cargas, pueden llevar plastificantes, puede llevar pigmentos, etcétera. Entonces, usualmente una pieza plástica, la gran mayoría en su composición es el polímero, pero también puede llevar otro tipo de aditivos. ¿Qué pasa con la producción anual de plástico en el mundo? Bueno, mire, para el año, lo que muestra esta gráfica es que para el año 2020 la producción de plástico fue de 461.000 millones de toneladas. Una curva evidentemente ascendente. En esta otra gráfica se ve una proyección para el año 2050, donde en teoría vamos a producir 1.800 millones de toneladas métricas. Esta producción la acapara básicamente la mitad, la acapara los países asiáticos, una parte de Europa, un 20% Europa, distribuida entre Europa y Norteamérica casi en proporciones similares. Aquí lo vemos de una manera un poco más asociada a un mapa en el cual se muestra el país asiático, los países asiáticos con un 51%, los países europeos con un 19% y lo que es Norteamérica con un 19%. ¿Qué pasa con el manejo de estos residuos plásticos? Los residuos plásticos se generan una cantidad enorme de residuos plásticos en los países de Asia, asiáticos, a diferencia de los países tanto de Norteamérica como de Europa. Ya vamos a ver por qué. El único país que genera cierta cantidad de residuos plásticos de Latinoamérica es Brasil.
Aquí se observa, aunque estos datos fueron seleccionados en el 2010, cómo el país que contamina más los océanos desde el punto de vista de residuos plásticos es China. Después le sigue Indonesia y Filipinas. Sin embargo, y ya veremos cuáles son las razones, en el año 2021 esta relación cambia y prácticamente Filipinas, India, Malasia e Indonesia, Indonesia está después de China, pero China pasa al cuarto lugar. ¿Y qué es lo que ocurre con por qué esta diferencia de producción? Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí mostramos básicamente los países, los continentes que venden más plásticos al mar, llevando el liderazgo Asia con un 86,17%, 7,78% África, o sea que entre África y Asia llevan el 93,95%, y si sumamos a Sudamérica sería el 98,75%. Es decir, que apenas 1,25% restante corresponde con Norteamérica, Europa y Oceanía. Entonces, pareciera que estos continentes eh, realizan un mejor manejo de la basura, aparentemente. Pero no, lo que ocurre realmente es que se ha establecido un comercio, unas operaciones comerciales con países. Inicialmente estaba China y por eso China en el 2010 era uno de los principales compradores de residuos plásticos en el mundo, y después quedó Malasia como el primer comprador básicamente de plástico, de residuos plásticos del mundo. Entonces países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, eh, venden, incluyendo Japón, vende sus residuos plásticos a Malasia. ¿Qué pasa en Malasia? En principio estos residuos plásticos eran vendidos con la finalidad de reciclaje. Parece ser que no se hace el reciclaje de manera adecuada y bueno, las consecuencias ya las vamos a observar. Cuando vemos esta gráfica de una proyección del manejo de residuos plásticos, esto es una proyección para el año 2060. Si seguimos haciendo las cosas como las seguimos haciendo, como las estamos haciendo actualmente, es decir, el business as usual, básicamente tendremos un promedio de 220, 215 toneladas métricas por año de generación de residuos. Si hacemos una mejora en el manejo de los residuos, bajamos sustancialmente a prácticamente la cuarta parte o menos de la cuarta parte de lo que estaría proyectado si lo seguimos haciendo tal cual como lo estamos haciendo. Y si adicionalmente el tercer escenario, si hacemos una reducción en el uso del plástico, estaríamos hablando de aproximadamente unos 10 o 15 toneladas métricas por año. Ahora bien, los plásticos, como tal, lo que se conoce como plástico es una familia, no es un solo tipo de producto, como se puede imaginar. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de plástico, el polietileno tereftalato, conocido también como PET, que es el que se utiliza en las botellas de bebidas, de refresco, de agua, el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad, que son las que se utilizan en las bolsas de supermercado, el PVC, que se utiliza en tuberías de agua, el polipropileno, que son las tapas de la botella, y el poliestireno, que son esos envases transparentes. Como pueden ver, tiene un número, en la medida en que este número se hace mayor, es mucho más complicado el reciclaje, ¿no? Entonces, el PET es el plástico que puede ser, tiene mayor facilidad para reciclaje, y aquí pueden ver algunos de los artículos que se pueden fabricar con estos plásticos. Es importante insistir en la palabra residuo y no desecho, porque un residuo es algo que tiene valor, que puede ser reutilizado en otras o transformado como materia, utilizado como materia prima, transformado en otro producto. Mientras que desecho es algo que simplemente implica una disposición y está asociada con unos gastos de disposición final. Esta lámina muestra en el mundo, esto de la OCDE, muestra cómo se gestiona la basura, si es de una manera no adecuada, si se dispone en vertederos, si es incinerada o si es reciclada. Como pueden ver, los países, Canadá, Estados Unidos, los países de la Unión Europea
incluyendo Oceanía, realizan un manejo mucho mejor que los otros países, y China, India, lo que es Asia, lo que es Latinoamérica, África, el manejo es mucho mejor. Realmente utilizan más disposición en vertederos. Sin embargo, lo que corresponde al reciclaje todavía sigue siendo muy bajo. Si nosotros vemos, esta es la composición final de todo el mundo, apenas se está reciclando un 9% de los residuos. Y apenas la mitad en el mundo se dispone en vertederos, asumiendo que vertedero, el concepto de relleno sanitario, o sea, un vertedero bien manejado. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias es que tenemos 1,8 billones de restos de plástico en el mundo. Tenemos islas de plástico. La isla de plástico más grande que se ha detectado es la que está frente al Pacífico, a San Francisco. Se estima que tiene aproximadamente 1,6 millones de kilómetros cuadrados, o sea, casi 3 veces el tamaño de Francia. Eh, y también se estima que ocasiona daño a aproximadamente unos 100.000 animales marinos. Si vemos el peso en toneladas de todo el plástico que hay en los océanos, tenemos que son aproximadamente 25.000 edificios del Empire State y unos 1.000 millones de elefantes aproximadamente. Aquí observamos las islas de plástico que se han detectado, dos en el Pacífico, dos en el Atlántico y una en el Océano Índico. En principio estas islas o estos plásticos quedan atrapados cuando se forman esos grandes remolinos en los océanos por la convección de las corrientes oceánicas. ¿Cuáles son los impactos ambientales de los plásticos? Bueno, tenemos afectación por ingestión en peces, afectación de las aves marinas por ingestión, atrapamiento de peces, de tortugas, de aves marinas, con las redes de pesca. En este caso se puede ver una tortuga malformación, que es una tortuga que quedó atrapada cuando era pequeña en un envase de esto, una cinta de esta para los zip-pack, y creció deformada. Y esta imagen es, bueno, dramática. Lo que está debajo de estos niños, de estos plásticos, es agua. O sea, aquí tenemos un río y sobre ese río tenemos una capa, básicamente de plástico. Otro aspecto ambiental que es importante mencionar es cuál podría ser el efecto de los plásticos en lo que es la productividad primaria. Para entender esto, tenemos esta lámina. eh, la producción primaria es la fijación de carbono por organismos acuáticos, como en el caso de las algas, debido a la absorción de dióxido de carbono. Entonces, se absorbe el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, se transforma en materia orgánica y con la consecuente producción de oxígeno. Parte de esa materia orgánica puede precipitarse al fondo del océano, o otra parte puede ser mineralizada de nuevo para producir dióxido de carbono o en forma soluble el bicarbonato o carbonato. Ahora, ¿qué pasa con ese ciclo de biogeoquímico de carbono? Bueno, nosotros tenemos que tanto los bosques como los océanos se consideran sumideras de dióxido de carbono. Mientras que las fuentes de esos dióxidos de carbono son la combustión de combustibles fósiles y procesos industriales, bioprocesos industriales. Adicionalmente, tenemos el cambio del uso de la tierra. Todo esto, estos procesos de generación, los procesos de generación de dióxido de carbono superan los procesos de sumidero, ya sea tanto de los océanos como de los bosques. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros modificamos la productividad primaria, es decir, la capacidad que tienen las plantas presentes en los océanos, en los cuerpos de agua, entonces estamos disminuyendo la capacidad de efecto sumidero de dióxido de carbono, con la consecuencia del desbalance en los flujos de generación y de absorción de dióxido de carbono. Aquí vemos en esta gráfica cómo estas bolitas representan los plásticos presentes flotando en el océano, cómo esa capa de plástico
impide o disminuye la cantidad de luz solar que penetra al océano y por lo tanto, por supuesto, una disminución en la productividad primaria y una reducción en el intercambio de gases. Entonces, se puede generar más dióxido de carbono que producción de oxígeno, con el consecuente efectos en el gas, en el cambio climático. Ahora, ¿qué pasa? No solamente se queda ahí los plásticos presentes, sino que esos plásticos se van deteriorando en el ambiente, en el medio acuático. Esos plásticos sufren procesos de meteorización, es decir, hay una degradación mecánica, una oxidación química, una fotodegradación, hidrólisis, en menor grado biodegradación, para formar, entonces ocurre un proceso de fragmentación que podría llegar a ser, dependiendo del caso, a básicamente el compuesto original, que son los monómeros. Estas pequeñas moléculas pueden ser utilizadas por la biomasa microbiana como materia orgánica para sus procesos, con la consecuente generación de dióxido de carbono. Esto es el proceso de mineralización, o sea, la transformación de carbono orgánico en carbono inorgánico. Los microplásticos se clasifican en dos tipos, lo que serían los primarios, que son los creados exclusivamente por el hombre, como son las microperlas, es decir, estos son productos como que se utilizan en exfoliantes, como esos productos de limpieza o fármacos que utilizan exfoliantes, son básicamente microperlitas de plástico, y los pellets que se utiliza, que ya mencionamos anteriormente, que son los que se utilizan para la producción de plásticos más grandes. Esos plásticos, una vez que comienza el proceso de degradación, como vimos anteriormente, producen los microplásticos secundarios y tanto los microplásticos primarios como los microplásticos secundarios conducen a la contaminación de agua, contaminación de alimentos, contaminación de animales, de la atmósfera, del suelo, etc. Están presentes en todos los hábitats, están presentes en sal marina, están presentes en la miel, inclusive se ha encontrado nanoplásticos, que son, vamos a ver cuáles son los nanoplásticos, en leche materna. Entonces se consideran que son unos contaminantes emergentes. Aquí vemos la clasificación por tamaño de los micro y nanoplásticos. Lo que se consideran microplásticos son aquellas partículas de plástico menores de 5 milímetros. Aquí vemos desde menores de 5 hasta una micra. ¿Okay? Acuérdense que un milímetro son 1000 micras. Entonces, este es el rango de distribución de los microplásticos y por debajo de una micra se considera que son los nanoplásticos. Para que tengamos una idea referencial del tamaño, el cabello humano tiene aproximadamente entre 50 y 70 micras de diámetro. Estamos hablando aquí de una micra. ¿Cuál es la toxicidad que está asociada a los micro y nanoplásticos? Bueno, como mencionamos al comienzo de la charla, mencionamos que habían polímeros que, o lo que se conoce como copolímeros, que son mezclas de monómeros para la producción del polímero. Cuando esos monómeros tienen cierto grado de toxicidad y esos plásticos son expuestos a esos procesos de degradación, es posible que se liberen los monómeros como tal y esos monómeros, algunos de estos monómeros son realmente tóxicos, como es el caso de la acrilamida, el benzilbutirtalato, el bifenol A, que es un disruptor metabólico, es decir, es un compuesto que actúa similar a una hormona. El estireno, como vimos, ya sea en el polietileno o en otro tipo de copolímeros que utilicen estireno como monómero. Otro caso de toxicidad ya no es por la composición del plástico como tal, sino que puede ser en cualquier plástico que no tenga monómeros tóxicos, pero las partículas plásticas actúan como una especie de receptor de otros tipos de contaminantes. Puede retener metales pesados como níquel o plomo, puede retener compuestos poliaromáticos que son derivados de la combustión de combustibles fósiles. Estos compuestos se ha demostrado que son cancerígenos. El estireno, como mencionamos anteriormente, los bifenilos policlorados, que son productos persistentes en el ambiente
que son de origen de la industria eléctrica, como aislantes de transformadores, eh, los bifenilos, todo esto, los talatos, o sea, aunque no aparece aquí el DDT, todo esto se conoce como compuestos orgánicos persistentes, porque no se degradan en el ambiente y pueden ser acarreados o transportados por partículas de plástico. Y es por ello que si esas partículas de plástico, como los nanoplásticos, por su tamaño, podrían atravesar la barrera intestinal y por supuesto llegar a sangre. Y de hecho, como le mencioné, se ha detectado partículas de plástico en leche materna. Entonces, se habla del efecto de caballo de Troya porque no es la toxicidad per se de la partícula de plástico, sino la serie de contaminantes que podrían estar retenidos en esa partícula plástica. Dos conceptos que son importantes, como el de bioacumulación y de biomagnificación, porque la bioacumulación ocurre en el tiempo y es cuando una sola especie, una misma especie, va acumulando algún tipo de tóxico. Entonces llega un momento en el cual el depredador, que en el caso seríamos nosotros, que consumimos peces, podríamos estar consumiendo individuos que tengan alto contenido de contaminantes debido a este proceso de bioacumulación. Otro proceso es el de biomagnificación, que ocurre cuando el contaminante va pasando a través de la cadena trófica y los grandes depredadores entonces se ven afectados por la concentración de estos productos. Los microplásticos, o sea, no es lo ideal no es hacer el tratamiento aguas abajo, como se dice, sino aguas arriba, es decir, la prevención es lo mejor. Sin embargo, es importante mencionar que existen tecnologías de tratamiento de efluentes o de aguas, de procesos industriales, procesos convencionales de tratamiento químico, como es la coagulación, floculación, sedimentación, que permite la remoción de plástico. Fíjense, en este caso tenemos la remoción de polietileno virgen en un 82%, polietileno meteorizado en un 99%, fibras de poliéster en un 97%. Las fibras también se consideran micro y nanoplásticos, porque los microplásticos no solamente tienen forma de esferitas, sino que pueden tener forma de hojuela, formas de fibra y sobre todo la industria textil. Entonces es importante que sepamos que existen tecnologías que permitirían la remoción de esos microplásticos en cuerpos de agua. Ok, entonces ahora vamos a ver, fíjense que esta lámina presenta cuál es el PIB proyectado de algunos países para en el año 2030. Asumiendo que el PIB es un indicador de crecimiento económico, entonces tenemos que países como China, productor de residuos plásticos, contaminante de los océanos, la India igualmente, e Indonesia, y Estados Unidos no los produce, pero los vende a estos países. Fíjense ustedes que tienen entonces un PIB proyectado de crecimiento. Ahora la pregunta es, ¿estos países están desarrollándose? El hecho de que tengan un crecimiento sostenido del PIB durante estos años indica que son países cuyo desarrollo es sustentable. No lo creo, ¿verdad? Porque si nosotros vemos el modelo de desarrollo, observamos que básicamente se consumen combustibles y recursos fósiles, como hidrocarburos. Esto sufre una serie de procesos de transformación de esas materias primas, la producción de monómeros, la producción de polímeros, la producción de productos de plástico, el uso de esos productos de plástico para que después sean desechados en el medio, en el ambiente o afortunadamente en algún tipo de relleno sanitario. Sin embargo, lo que no estamos considerando es que esto es el capital natural, es decir, tenemos capital natural no renovable, capital natural renovable, que son los recursos que son renovables. Ahora bien, estamos utilizando un capital del cual simplemente estamos considerando los costos asociados a su extracción, pero no a la degradación de este recurso.
Igualmente, en este caso, esa disposición o el manejo inadecuado de estos residuos plásticos conduce a un deterioro de este capital natural renovable a través de la reducción de la biodiversidad, reducción de la producción primaria, reducción de la concentración de oxígeno, incremento de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, con los posibles efectos sobre el cambio climático, deterioro de calidad del agua. Entonces, se ha intentado, dentro de estos aspectos económicos, valorar, darle valor a este capital natural. Sin embargo, la pregunta es, ¿de qué manera se puede compensar económicamente la reducción de la diversidad? ¿De qué manera se puede pagar? ¿Cuál es el costo asociado a la eliminación de una especie en peligro de extinción debido a estos procesos de contaminación? Como conclusión, bueno, tenemos que hay una producción exponencial de plástico, manejo inadecuado de los residuos plásticos y una tasa muy baja de reciclaje. Los micro y nanoplásticos están presentes en todos los hábitats: suelo, aire, agua, plantas, alimentos, en humanos. Es decir, son un contaminante emergente. Los plásticos en los cuerpos de agua pueden disminuir la productividad primaria y afectar el balance de producción de dióxido de carbono y oxígeno. Los micro y nanoplásticos pueden ser vectores de compuestos orgánicos persistentes. Existen tecnologías que permiten la remoción de micro y nanoplásticos en el agua. Y hasta el momento no hay estudios concluyentes sobre los efectos sobre la salud en humanos de los micro y nanoplásticos. No hay regulaciones que establezcan los valores máximos permisibles de micro y nanoplásticos en el ambiente, y se puede asociar la toxicidad de los micro y nanoplásticos al tipo de monómero que lo conforma. Ahora bien, aquí tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Después de escuchar esta charla, ¿ustedes creen que podemos llegar a cumplir con este objetivo? Y por último, ¿cuál es el problema realmente? La presencia de micro y nanoplásticos en todos los hábitats, la presencia de plástico en los cuerpos de agua, la baja tasa de reciclaje de residuos plásticos, el manejo inadecuado de los residuos plásticos, la alta tasa de producción de plástico, la reducción de la productividad primaria, la reducción en la tasa de absorción de dióxido de carbono en los océanos, los posibles efectos del cambio climático por la disminución de la absorción de dióxido de carbono en los océanos, la ineficiencia en el tratamiento de frentes que contengan micro y nanoplásticos, o el modelo económico de producción. Muchas gracias.